Gabon guztiok ditugu abizenak, baina nondik datozkigu, zer esan nahi duten. Arabarrok ospetsuak ditugun abizenak, konposatuak diren horiek, bertakoak dira bakarrik, talde basko mai gainean erantzunen zai. Hemen, Radio Vitoriako mai inguruan. Muy buenas noches. Hoy el tema que nos propone Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nos compete a todos, porque ¿acaso usted, oyente fiel, no tiene nombres y apellidos? Pues de eso mismo les hablamos, de genealogía, apellidos, origen, formación lingüística, significado. Sin más, comenzamos. Y los invitados para hablar de este tema en los próximos minutos en la sintonía de Radio Vitoria, como todos los fines de semana, dentro de esta tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. A mi derecha, Emiliana Ramos. Emiliana es licenciada y doctora en Filología Románica. Su tesis es sobre mojonamiento de la jurisdicción de Vitoria-Gasteiz a finales del siglo XV. Ha realizado investigación sobre documentación occitana navarra y recientemente ha realizado el estudio de los cartularios de Santa María de Valpuesta. Emiliana Ramos, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Te preguntaba fuera del estudio, ¿y cómo así tú para hablar de apellidos? ¿Por qué? Pues, bueno, mi primer contacto con los apellidos fue precisamente a través de la documentación medieval con la que trabajaba, sobre todo con la documentación de mi tesis doctoral, que era un amojonamiento de la jurisdicción de Vitoria, y a partir de ahí empezaron a salir nombres y personajes, y de ahí mi interés por todo ese mundo de los apellidos. Esto de mojonamiento de mojones. Sí, de mojones. Y de finales del siglo XV, los mojones que conocemos en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Bueno, no son exactamente, no es un amojonamiento completo, se trata solamente de un amojonamiento de tierras que estaban roturadas de manera ilegal, y entonces la jurisdicción de Vitoria pretende recuperar esas tierras ilegalmente trabajadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen numerosos testigos, personajes de la administración vitoriana, etcétera. Y es una lista muy importante porque hay que tener en cuenta que antes de esa fecha tenemos poca documentación y no están todavía en funcionamiento los registros parroquiales, ¿no?, para conocer a la gente. Entonces, este documento, que es relativamente amplio, nos da una nómina importante de personajes a la vez, ¿no? Otro día hablaremos de ese tema seguro dentro de estas tertulias. Y a mi izquierda está Juan Vidal Abarca. Juan Vidal Abarca realizó estudios superiores, ingeniero de caminos, en la Escuela Técnica Superior de Madrid. Fue funcionario de la Diputación Foral de Álava desde 1970 hasta 1998, prácticamente a la vuelta de la esquina, pero ejercicio libre de profesión desde el 98 hasta el presente. Es diplomado en Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario. Juan Vidal Abarca, Gabón, buenas noches. Diplomado en Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario. ¿Son unos estudios reglados, oficiales? Más o menos, pero realmente no. Es una asociación de hidalgos afuera de España, a la cual pertenezco, es una cosa puramente representativa, que tiene organizado un cursillo, que yo lo hice, son 3 años, pues no sé, pero realmente no, ya tiene unos conocimientos importantes, pero por si acaso me podía alguna vez alguien exigir para alguna de mis actuaciones algún tipo de estudios específicos, pero pues lo hice. Lo hice por correspondencia, digamos, con gran aprovechamiento y con muy buenas notas, porque ya para aquel de entonces tenía yo unos conocimientos ya bastante grandes y muchos años de experiencia en estos temas. Apellidos, un tema interesante que compete a todo oyente que nos esté escuchando. Ahora mismo no podemos ir con todas las publicaciones, trabajos realizados por Emiliana o por Juan, son muchísimos. Eso sí, Juan, apellidos. ¿Desde cuándo tenemos apellidos? Pues yo creo que desde siempre, porque las personas, digamos, desde cuando empezaron a ser unos cuantos, que no bastaba el nombre propio, pues hubo necesidad de poner un apellido. Nosotros tenemos conocimiento de los apellidos desde el momento en que tenemos documentación. Concretamente en Valpuesta,
pues creo que empieza en el siglo IX, ¿no? Bueno, las fechas son 804 es el primer documento, pero bueno, habría que tener un poco de cuidado con esa documentación. Por lo tanto, para diferenciarnos. Claro, claro. Lo que ocurre al principio seguían siendo pocos, y entonces con un simple apellido, que el apellido se generaba con el nombre del padre con un genitivo. Así de Sancho, el hijo de Sánchez se llamaba Sánchez, un nombre propio, Sánchez. De Juan, Ibáñez. De Pedro, Pérez, etcétera, etcétera. Pero era riguroso, totalmente riguroso. Incluso yo diría que hasta el siglo XIII, casi, o XII, es muy, muy variable, que sería estrictamente la denominación de padres a hijos metiendo genitivo. Y en todos los lugares del planeta sé que es muy difícil hablar de todas las culturas y todos los lugares del planeta, pero ¿apellidos tienen todos los habitantes del planeta? Sí, es evidente y la formación es similar y eso lo sabe muy bien Juan Vidal Abarca, ¿no? Normalmente lo que suelen expresar los apellidos es la filiación, hijo de, ¿no? Los MacArthur o los O'Connor o los Petersen que conocemos en todas partes, siempre hay una partícula que indica la filiación, la procedencia o el nombre del padre, ¿no? En el caso nuestro, a la vez que tenemos compuestos SD, irlandeses, por ejemplo, o... Sí, como las de... Lo que pasa es que puesto con el apóstrofe, pero en realidad originalmente es of. Y antes comentabas también Ivanovich. Sí, curiosamente en Rusia, todos hemos oído Ivanovich, pues es que se sigue utilizando estrictamente la forma de composición con genitivo Ivanovich, hijo de Iván. Luego viene el apellido familiar tradicional, como puede ser el día de Mendívil. Tú eres el día de Mendívil, pues hubo un Diego, porque Díaz viene de Diego, también hay Diegues, pero generalmente, así como hay Rodrigo y hay Rodríguez, Rodrigo también era equivalente a Ruy, y de Rodrigo o Ruy viene Ruiz. Pues de un Diego viene un Díaz, hasta que, como decía, en el siglo XII-XIII, ya este patronímico se empieza a estabilizar. Y ya se hereda el patronímico. En lugar de crearse cada generación con el nombre del padre, ya se hace fijo. Y concretamente en Mendívil, pues hay Martínez de Mendívil, el rey de Mendívil, en Álava te encuentras todas las variantes, pero generalmente el día de Mendívil es el más establecido, y lo tienes en Álava, tienes pues en Vizcaya, en Guipúzcoa, lo encuentras. ¿Y son todos alaveses? Sí. Ortiz de Mendívil. Bueno, vamos a ver. Ortiz de Mendívil resulta que te pueden decir en Vizcaya, no, pero este es Vizcaya, el árbitro, ¿no te acuerdas del árbitro 200? Ortiz de Mendívil es otra de las formas que todavía se conserva. Pero bueno, completamente te diré que hay otro Mendívil en Navarra. Con lo cual Navarra tiene otros Mendívil completamente distintos, que curiosamente tienen el mismo escudo de armas. Curiosamente, y no tiene nada que ver, porque esos escudos de armas son creados, digamos, en el siglo XVII y XVIII, por los reyes de armas de entonces, y digamos, estos Mendívil, y para ellos eran los mismos, los de un pueblo que los de otro. Vamos a cambiar de apellido, que absolutamente falsa. Pero, por ejemplo, Martínez de Foronda, queda claro, hijo de Martín, para diferenciar. Hubo un Martín. ¿Y de Foronda cuándo aparece? Pues concretamente, posiblemente, de Foronda. ¿Por qué? Porque remotamente, un señor que era de Foronda, pues se marchó fuera de Foronda. Y en el pueblo al que fue, a lo mejor era pues a Cejieta o un pueblo de al lado, le llamaron Martínez porque tenía el Martínez de tradición, y de Foronda porque procedía de Foronda. En otros casos es porque ha nacido allí, o bien ya metiéndose en la familia de cierto rango porque posesión de un solar ilustre, etcétera, etcétera, como Mendoza o algo así. Podría ser eso, pero muchas veces ya apellido de procedencia. ¿Y Vidal Abarca, por ejemplo? Pues en este caso, es que ya nos vamos a una zona concretamente, procede de Murcia, pero anteriormente procede de las montañas de Huesca. Es decir, la Abarca es un topónimo específico de la montaña de Huesca, que hay cantidad de ramas por ahí, que un antepasado se fue a Murcia en una repoblación que hicieron en el siglo XV y allí se quedó. Y entonces, de un topónimo, de un patronímico, que patronímico es el apellido que se toma de acuerdo con un nombre propio, generalmente del padre, generalmente del padre, que a lo mejor no lo toma esa persona, sino que lo toma un antepasado. Pero en este caso Vidal es el patronímico.
Entonces yo encuentro entre mi nombre de antepasados algunos que se llaman Vidal de Abarca de Vidal, Abarca de Peralta, porque había un apellido por ahí ilustre. Y a todo esto, esto viene a colación a decir que todos estos apellidos han sido una cosa, digamos, francamente arbitraria hasta el siglo pasado, que se creó el registro civil. Hasta ese momento la gente tomaba el apellido que le daba la gana. Lo que pasa es que tenía que tener razones poderosas para ello. Pero concretamente, en el siglo XVI, XVII y antes, con mayor razón, a las mujeres, por ejemplo, les gustaba tomar el apellido de la madre o de la abuela. Y se encuentran casos de una partida de hermanos, 4 o 5 hermanos, que todos se apellidan diferente. Porque uno tiene un apellido de un abuelo, de una abuela, materna, paterna, con una serie de circunstancias. Y luego, en el caso contrario, te encuentras, que es algo alucinante, varios hermanos con el mismo nombre. Juan, pues Juan de Adusta, por ejemplo, Juan Martín de Adusta, el mayor, y Juan de Martín de Adusta, el menor, y son hermanos. Porque por escrituras eran unos mercaderes ricos de Vitoria, hicieron parte de la bóveda de San Miguel, una gente muy conocida y luego muy emparentados. Pues por testamentos, 1550, 60, ves que un hijo se llamaba el mayor y otro el menor. O sea que la arbitrariedad corre desde todos los hermanos apellidándose distintos, y sobre todo las mujeres, o varios hermanos que se llaman igual. Algo. ¿Y Emiliana Ramos? Pues la verdad es que no me he preocupado mucho. Sé que es un apellido que procede de una zona de Cáceres, pero bueno, Ramos es un apellido muy frecuente en Castilla, lo podemos encontrar en muchos sitios. Sé que hay que desmitificar un poco todo esto del origen de los apellidos. Bueno, uno se apellida de una manera, pero el hecho de que hace 500 años hubiera una familia poderosa que tuviera ese mismo apellido no quiere decir que uno venga de la misma rama necesariamente, porque los apellidos muchas veces son modas. Lo que comentaba Juan, van cambiando a lo largo de las familias. En la documentación es muy curioso cómo una persona puede recibir diferentes nombres. La documentación que os comentaba, ese amojonamiento de Vitoria, pues un personaje que es de Avechuco y que aparece unas veces como Basterreche, que sería su apodo, otras veces como Basterreche de Avechuco, otras veces como Basterreche Fernández de Avechuco, otras veces como Juan Fernández de Avechuco dicho Basterreche. Bueno, pues uno le va siguiendo un poco la pista a lo largo de la documentación y sabe que es la misma persona, pero evidentemente los escribanos, cuando redactaban el documento, tendían a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Desmitificar, por lo tanto, pero en tu opinión también, Emiliana, apellidos compuestos marca la vez. No, porque esos apellidos son comunes en toda la península ibérica. A partir del siglo XVI es cuando empiezan a perderse, se mantienen sobre todo en grandes familias que habían conquistado tierras, por ejemplo, pues los Fernández de Córdoba o Álvarez de Toledo, esas grandes familias que habían hecho conquistas durante la Edad Media y se vinculan a un territorio. Y esos son los apellidos que normalmente quedan en Castilla. ¿Y se pierden a lo largo de Se la historia? pierden en general. En Vizcaya y en Guipúzcoa se mantiene, por ejemplo, el topónimo, es decir, el nombre del lugar. En Castilla lo que se tiende a mantener es el patronímico, dependiendo un poco de los sitios. Y en Álava... ¿Por qué? ¿Se mantiene? Se mantiene. Álava es un caso... Juan tiene una explicación y yo pienso que sí, las cosas van por otro camino. Pues vamos con la explicación de... Yo pienso pues que esto procede la forma del nombre y apellido de tres, formado por tres partes, el nombre, el patronímico y el toponímico. Yo pienso, es una teoría, que procede de la forma de denominación romana, que era muy similar. Y en Álava, pues realmente ha habido una romanización bastante fuerte, con una serie de fundus creados en tiempos romanos. Estos fundus son todos esos pequeñísimos pueblos que encontramos diseminados por la llanada o en otras zonas de la geografía alavesa, que en teoría, y esto, bueno, en teoría esto es una fue expuesta por Julio Caro Baroja, que es absolutamente fidedigno, de que pues a una serie de guerreros pues les daban un feudo, que era un entorno de tierra donde él construía pues una casa a modo de granja, y con lo cual en un pequeño minifundio, y de ahí se fueron generando toda esa serie de pueblos, incluso los nombres, pues Martínez, pues Brun Martinius, o
ejemplo, Ariñez, Arinius, podían ser nombres derivados de Maturius, pues Maturana, los terminados en Ana o en Ais, aun cuando en el Ais pues parece que suena tan típicamente vasco, pero suena el Ais, sí, pero el Isi, por ejemplo, Ariñez, te encuentras, o Martínez, que antes era Martínez, o Ariñez, pero hasta hace 2 siglos. Igual que te encuentras pues Lucu, Arrebulu, una serie de nombres. Porque los topónimos propiamente de pueblo, digamos, salvo algunos nombres claramente vascos, lo demás tiene una etimología que la gente se ha vuelto loca para buscar la etimología vasca y es que no aparece. No Pero aparece. algunos sí, ¿no? Por Algunos ejemplo, sí. la REA. La REA y la RA, pues el Prado. Ujú. Eso está claro. Hay un mestizaje también. Sí, eso está clarísimo. A ver, Asturi, pues la derecha, pues es alguna abundancia, algo así. O sea, es un topónimo, a Verástegui, Verástegui, es un nombre típicamente vasco, que curiosamente, cuando esta familia Verástegui llegó a Vitoria, le empezaron a llamar a No Verástegui. vas a hablar del Murillo. No. Le empezaron a llamar a Verástegui. Y a ellos les daba igual, hasta que uno tuvo que hacer una probación de energía. Y bueno, y ahí se organizó un cisco espantoso porque resulta que en el Verástegui pues había ramas que no eran hidalgas y tal y cual, y hay un expediente en Valladolid pues que será así, y estoy marcando pues como un palmo así de grosor, 1550 o así. En lo que estabas, Sí. Juan, en la teoría que por qué en Álava Entonces, en ha Álava, perdurado. por haber habido esa romanización, digamos, por ser tierra de paso, un cambio de paso obligado, por pasar a la calzada romana y tal, y toda esa serie porque precisamente es en la llanada donde más se ha conservado esa forma de los 3 nombres, pienso yo que pudiera ser pues por ese arraigo profundo, multisecular, etcétera, que se ha conservado. Lo siento porque parece que vuelvo a hacerme protagonista, perdón, del asunto, ¿no? Pero sí que con esto que comentas, llanada, no llanada, cierto es, por ejemplo, yo lo conozco porque uno sigue más de cerca pues lo que le toca, ¿no? Díaz de Mendívil, Ortiz de Mendívil, otros apellidos, con Ortiz Díaz Martínez, hay en la llanada. En el caso de Ayala, hay Mendíviles, pero Sí, hay. solo con Mendívil. No aparece con Ortiz o Díaz. Mendívil, exactamente. Mendívil ahí es un topónimo de Ayala. Fíjate, en Vitoria de una familia Mendívil importante y tal, que procedían de Orduña. Que a los que investigan o los que no investigan simplemente le dan el Mendívil que no sé exactamente el significado. Esto te comento, Juan, porque decías Hay que principalmente topónimos. la llanada es donde se Sí, mantiene. exactamente. En Mendívil, en Ayala hay unos cuantos topónimos Mendívil independientes. O sea, que te encuentras topónimos de Usarile o Zabala, que te encuentras por todas partes, son Formaciones vascas. sí, clásicas, y bueno, y topónimos con esa característica, pues vino las reas, te encuentras las reas o Ibarra, es Orilla, me parece. Pues Orilla hay por todas partes, y en Álava, en Busca, lo que pasa en Álava, pues tiene el sangre de Ibarra. Generalmente, acompañado por los guipuzcoanos vizcaínos, lo serían, pero lo han perdido, generalmente. Vale. Y Emiliana, ¿por qué entonces, en tu opinión, perduran los apellidos compuestos en Álava? Yo discrepo un poco de la opinión de Juan. Me parece que, bueno, hay estudios en la época visigoda se ve cómo se pierde claramente la tradición romana, esa tradición de los 3 nombres en la península. Los nombres que aparecen en las inscripciones son en un nombre único. Esto parece que viene un poco por la tradición cristiana, que imponía un nombre muy personal al niño, deseándole buenos augurios, que se llamaba Eugenio, porque era el bien nacido, ¿no? Y es un nombre estrictamente personal que rompe un poco con la tradición. Y eso parece que es lo que se encuentra en las inscripciones en general en la península ibérica. Y vuelvo a Valpuesta, por ejemplo, que es lo que más cerquita tenemos aquí de Álava. Los primeros documentos de Valpuesta, en los primeros documentos hay una tendencia muy clara al nombre único. Parece que conservando esa tendencia, como mucho, pues apuesto aparece el cargo, pues episcopus, rey, lo que sea, ¿no? El conde, etcétera. Y es ya a partir del siglo X, más claramente, cuando empiezan a aparecer primero los patronímicos, es decir, esas formaciones a partir del nombre del padre, y un poquito después, ya casi coetáneamente,
se precisa un poquito más con el nombre del lugar, que puede ser por procedencia, propiedad de tierras, etcétera, ¿no? Esto es algo frecuente en todo el norte de la península, es decir, según nace la documentación en Valpuesta, van haciendo o va apareciendo documentación en monasterios de otros sitios, en La Rioja, en Aragón, donde queramos, y ahí sí, se sigue el mismo proceso de formación del nombre. Es decir, yo creo que según la sociedad se va haciendo más compleja, según va apareciendo mucha documentación, se van creando monasterios, centros de cultura, necesitan escrituras fundacionales para asegurar sus propiedades, evidentemente. En toda esa documentación que van haciendo hay unos testigos y cada vez es más necesario precisar bien la identidad de esos testigos. Entonces, yo creo que parte de ahí esa complejidad cada vez mayor del nombre de persona, y pienso que a partir de ahí luego eso se democratiza, se hace más popular. La gente va entrando poco a poco en la documentación, se van creando ya hacia el siglo XIII censos, por ejemplo, tenemos en Navarra, la Iglesia empieza a registrar. Hay un deseo de control por parte del poder de las personas, pues para pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitan saber cómo se llama esa gente, y a partir de ahí es como el nombre se va fijando, se va fosilizando, y todos vamos teniendo un nombre complejo, ¿no? Sobre el nombre del lugar hay teorías, por ejemplo en la zona aragonesa, Manuel Alvar y otros han dicho que eso se debía a la influencia de la población franca. Todos sabemos que entre los siglos XI y XII se crean muchas villas, sobre todo al calor del Camino de Santiago, y para repoblar o para poblar esas villas tiene que venir gente del otro lado de los Pirineos, fundamentalmente occitanos. Cuando vienen esos occitanos traen una costumbre que es la de nominarse con el nombre de pila más el nombre del lugar: Raimón de Olorón, Raimón de Toulouse o Raimón de Montpellier. Y puede que eso influya en esa costumbre que ya está arraigada en la documentación peninsular o la documentación hispánica, ¿no? Por eso yo pienso que Álava no es en este apartado nada especial con respecto al resto. Pero ahora, sí ¿por qué se ¿no? mantienen a partir del siglo XVI? Yo la única explicación que le encuentro es la de un cierto arcaísmo, quizá porque es una zona con poca movilidad, pocos movimientos de población, quizá pueda venir por ahí, pero la verdad es que es difícil explicar por qué aquí sí, solamente en el cogollo de la llanada. No sé, bueno, ¿por qué en los valles, por qué en Guipúzcoa, por qué en Vizcaya se han perdido, por qué en los valles del norte alaveses, por qué en la Rioja alavesa hay tendencia al patronímico, que ahí puede ser porque no utilizaran ya ellos mucho el topónimo durante la Edad Media. Llamarse de la Guardia o de la Bastilla, pues no le definía uno mucho, ¿no? Ok, Fernández de la Bastilla. Sí, bueno, evidentemente sí, pero quiere decir que no se populariza o no se hace extensivo al común de la población. Y ese apellido compuesto, por ejemplo, pues Ruido Escudero. ¿Escudero? Pues eso es una denominación, digamos, de ocupación, de características personales de un señor que había sido escudero de algo y tomó ese nombre como para formar su patronímico. El Ruido Escudero pues es típico de la llanada, zona de Flores Foronda por ahí. ¿Y Martínez de la Fuente, el que tenía propiedad de la Fuente? Pues la Fuente, es curioso, yo he llegado a ver... Ahí separados, juntos... Es la Fuente... Bueno, eso exactamente. Porque tiene López de la Calle y López de Calle. La Fuente, yo creo que diría que procede del Valle de Zuya. Y yo en Zuya llegaba a ver un Lope de Iturri que se transforma en Lope de la Fuente. Cosa extraordinaria y sorprendente porque jamás te cuentas cosas de esas. Un Iturri que se convierte en la Fuente. Que se convierte de repente en Lope de la Fuente. Iturri nos queda... Hemos hablado solamente de cómo se va completando el apellido con el nombre del lugar, pero también es muy frecuente en la Edad Media que la gente añada un apodo, la profesión, por ejemplo, y eso también se fosiliza y acaba pasando a ser el apellido. Pasa a ser hereditario. Y por eso tenemos pues todos esos apellidos blanco, rubio, moreno, calvo, etcétera, ¿no? O del cura, o notario, todos esos apellidos. Comentando un poco lo que decías del proceso de formación, estoy absolutamente de acuerdo contigo en todo, porque es efectivamente así, pero es que es curioso que yo no sé qué año es en el Marcelo de Leire, que ha habido documentación bastante antigua, no sé si es 1100 y pico, o si incluso es el siglo XI,
se empiezan a encontrar escrituras referentes a donaciones de personajes alaveses. Pues en esas escrituras, digamos, que son de las primeras que hay, ahí te encuentras todos, o prácticamente todos los testigos con patronímico alavés, el clásico. A lo mejor no coincide con los apellidos que ya no se conservan, pero el esquema patronímico es igual, podría ser, digamos, un documento a la vez de hoy día. Entonces, en las demás documentaciones que encuentras del mismo cartulario de Leire, referente a la República de Israel, que encuentras sueltos, 1, 2, con el Martínez, con el López, algunos están con el patronímico solo todavía, con el Fernández Pérez, o con el otro, pero es que los alaveses entran en bloque, todos, ya en el año 1000. O en el siglo del año 1000. Sí, a partir de eso es lo que a mí me chocó. Luego, ¿por qué antes en Valcuesta no figura? Pues a lo mejor porque no hay escrituras específicas referentes a las relaciones de pueblos alaveses, a los cuales los firmantes son vecinos de ese pueblo. Hasta el siglo XI no empiezo yo a constatar claramente ese apellido compuesto. Sí, desde luego, como tú decías, en los primeros siglos 8, 9 y 10, incluso 8 y 9, solo el nombre. Me río con esto de los apellidos porque es curioso cómo territorios de la comunidad autónoma vasca, hermanos, vecinos y guipuzcoanos, se suelen reír cuando les decimos nuestro apellido. Sí. Por ejemplo, cuando llamamos a Madrid, primer apellido, pues Martínez de Mandojana. He dicho primer apellido, no dos. Os recuerdo un concurso en la televisión, Hermida era el protagonista de aquel concurso, era él el que llevaba el programa, pidieron un apellido, saltó pues un apellido a la vez, Martínez de Mandojana, porque llamó a alguien desde Vitoria y no se lo dieron válido porque dijeron que eran dos apellidos. Cosas que pasan. También hay muchos ciudadanos en Álava, y ahora hablaremos de desmitificar, sí o no, muchas personas que, por ejemplo, se apellidan García o Fernández y que andan detrás de un apellido compuesto porque creen que lo han perdido. ¿Suele ocurrir? Pasó mucho. En el siglo XIX, al aparecer el registro, evidentemente mucha gente, pues por un sentido práctico, porque era mucho más cómodo en la documentación poner un apellido simple, pues mucha gente redujo, no solamente en Álava, en muchos sitios se perdieron apellidos de este tipo compuestos, ¿no? Entonces, y ahora se están recuperando. Es posible que mucha gente. Y para ello, un árbol genealógico, ¿qué es? Claro, pues tienes que llegar hasta un señor en el cual conste que figura con ese apellido, con una serie de partidas, ¿no? O sacramentales o partidas del registro civil, un expediente creo que es bastante simple, además. Siguiendo con otros asuntos y por dar carpetazo a este tema de apellidos compuestos, otras marcas alavesas, si dejamos a un lado apellidos compuestos, hay otras marcas, digamos, en los apellidos que han surgido a lo largo de los últimos siglos en Álava. No sé, yo creo que no, creo que lo más característico es este apellido que se ha conservado aquí. Mantenimiento. Que digo que no es, o repetimos, ¿no? Que no es algo propio solamente de aquí, pero que en Álava se mantiene, ¿no? Pero lo único es que, curiosamente, como en estos apellidos que hemos dicho, como el Mendibro, el Ortiz de Zárate, el Ortiz de Zárate, Martínez de Zárate, Fernández de Zárate, Pérez de Zárate, te lo encuentras en todas las versiones de patronímicos muy diferentes. Familias que generalmente no tienen nada que ver, a no ser que sean familias ya de altísimo rango, que entonces muchas veces cambiaban el patronímico de acuerdo con pues el patronímico muy clásico a veces el Vélez, asimilaba a la familia de Gaba, que muchas familias se han incorporado el Vélez por hacer ostentación de que proceden de los el patronímico, como hemos dicho antes, podía elegirse, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, había una tendencia a seleccionar uno que tuviera un cierto prestigio, ¿no? Es que seguro que ha ocurrido también con otros oyentes, alguien que te dice, hombre, apellido compuesto, noble. No, eso tiene nada que ver. Nada que ver, ¿verdad? Nada. Cualquier oyente que haya oído cosas de estas y vaya por la calle diciendo, yo soy noble, desde que no sé qué siglo, nada de eso. Encuentras... Entonces es que Álava estaba lleno de nobles, ¿no? En centros de los siglos XVII, por ejemplo, gente que no paga, que no tiene dinero para pagar, que evidentemente no es noble y se apellida o tiene un apellido de este tipo. Exactamente. Entonces, evidentemente todo, puede que en un momento estuviera vinculado a la propiedad, en una época muy remota, pero después esto se generaliza y todo el mundo en Álava se llama así. Y uno es Martínez, pero luego se pone el nombre de su pueblo o al que va a vivir, y hay mucha gente que tiene dos nombres de lugar. Por ejemplo, la documentación
pues Martínez de Mendiola de Aberasturi, pues a lo mejor porque ha nacido en Mendiola y luego se va a vivir a Aberasturi o al revés. Es muy frecuente. Te encuentras a veces a lo mejor 3 generaciones que han ido cambiando de pueblo, Claro. pero documentadas, y cómo cada uno se llama con el patronímico, el nombre, el apellido del pueblo del que ha venido su padre, y otro del que ha venido su hijo. Y entonces se van cambiando Sí. 2 o 3 O una generaciones. misma persona que cambia en un momento dado su Una misma apellido persona cambia su por muchos apellido. motivos. Por Sí, sí. muchísimos. Y como comentabas tú, lo de no sé cuántos bichos, tal. Sí. Ese, el apellido Placer. Sí, sí, Ese muchísimo, sí, te cuento no sé cuántos. apodo, Bicho la Placer. verdad. Y luego te lo encuentras ya como apellido, Ujú. porque la primera parte la han perdido y esta segunda les ha parecido más útil para identificarse. Placer, que no sé, no sé duda que tiene algún significado en vasco que no sé cuál es. No, yo creo que es un apodo medieval. Yo creo que es una forma romance. Y el sin más. técnico que nos acompaña, de origen guipuzcoano, Machain, ¿eso qué será? Machain. ¿Cachai? Pues no quiero arriesgarme, pero creo que puede tener que ver con Martín. Hay muchísimos Martín. hipocorísticos, Martín, Sí, ha sido algo Martín. bonito. Sí, son formaciones a Martín. partir de un nombre de persona y... Ah, mira, pues Vizcaya. a veces cuando estamos de bromas le llamamos Machín, o sea que no andamos Y en Vizcaya que te encuentras el Machain como patronímico, Machain de Aedo, Machain de no sé qué, Machain de no sé qué, eso es Guipúzcoa. Sí, a veces En utilizan el Vizcaya. nombre de la casa, por ejemplo, que es muy frecuente en Vizcaya, Guipúzcoa, el topónimo, el nombre del lugar, no es como en Álava, que se utiliza el nombre de la aldea, sino el el nombre caserío, de la la casa, etcétera, ¿no? Como los valles del norte a la vez. Sí, que en Álava puede referirse a nombres de pueblos que ya no existen, pero que han existido. ¿Algún ejemplo, Juan? Pues, por ejemplo, Arrobi, Martina de Arrobi. Que ahora he visto que en Vitoria hay una calle que se llama Arrobi. Arrobi, según mi conocimiento, estaba por Huestos, por ahí. No hay documentado ningún pueblo que se llama Arrobi, pero hay un apellido Martina de Arrobi, luego ese procede de un núcleo de población que se llamaba Arrobi. Bueno, pues generalizado el tema de compuestos en Álava también en el presente. Si nos encontramos con un apellido compuesto en Madrid o Andalucía, ¿tiene algún significado especial? Álvarez de Toledo, por ejemplo. Bueno, ahí eso sería muy claro. De los apellidos es de una familia noble, Sí. esto sería otra cosa, Sí, pero bueno. es curioso, por ejemplo, la familia Fernández de Córdoba, bueno, que suena por todas partes, pues se llamaban, hasta el siglo XV, se llamaban Fernández solo. Los Córdoba lo fueron poniendo después, en innumerables ramas que ha tenido, porque estas, como eran de la aristocracia castellana, no necesitaban ponerse en Córdoba para que supiesen quiénes eran. Es fundamentalmente a partir del siglo XVI, Sí. cuando ellos empiezan a utilizar el topónimo. Y es cuando los reyes católicos también ya la cancillería castellana, Claro. los notarios, Ya. los escribanos, los registros, con después de 30 Y ya... la importancia del apellido también para Empieza- entrar en la administración, Sí. por ejemplo. Todo tiene una la corte. explicación. Empieza, a partir del rey católico se empieza a generar la burocracia. Claro. Todo tiene una explicación lingüística, no sé si incluso castellano. ¿Castellano, Castillo tiene que ver algo? Sí. Claro, castellano era el alcaide del castillo, el castellano del castillo se llamaba generalmente. Muy bien. Decías antes, no sabes, Emiliana, por qué todavía los tenemos, perduran con nosotros los apellidos compuestos, pero cierto es que en la llanada, por ejemplo, pues yo qué sé, Fernández de Retana, Martínez de Retana, o Díaz de Retana, si existe algún Díaz de Retana, pues generalmente en el pueblo y en los pueblos, en los puestos de trabajo, se conocen los alaveses unos a otros por Retana. Esto también en la Edad Media. Sí, En sí. la documentación es muy frecuente, incluso pues Juan Fernández de Retana, dicho Retana, y la gente seguramente entonces solo lo conocía por Retana. Ellos aparecen en la documentación. ¿Quiénes son los que han venido? Los Retana. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con los temas porque decíamos árbol genealógico. Un árbol genealógico, Juan, ¿lo puede realizar una persona pues de forma individual, él mismo? Desde luego. No necesita ninguna colaboración. No, un lo especialista, único, un pues hombre, profesional. necesita pues un poco de práctica para, si se va adentrando tiempo atrás, empieza a ver documentación más antigua, aprender un poco a leer la letra, y ya la letra del siglo XIX pues ya a la gente le cuesta, ya se mete siglos atrás, pues depende de la letra que tiene el cura,
que hacía los registros, porque, como hemos dicho, en 1862 por ahí se crea el registro civil. Y de ahí a esta parte es todo perfectamente localizable por el registro civil, lo único que es inaccesible de ir allí a empezar a ver libros. Puede haber a mis antepasados en el registro civil, no, tienes que ir con fechas, días de nacimiento, etcétera. En cambio, los registros parroquiales, un documento te lleva a otro. y tienes acceso libre a ellos. Además ahora están microfilmados y los ves en un aparato, no tienes que tocar el libro. Y si Emiliano o yo mismo nos ponemos a trabajar en nuestros apellidos, ¿hasta qué año podemos llegar? Pues depende de la suerte que tengas, pero en principio en Trento se establecen obligatoriamente los registros de bautismos. Es 1540, no sé cuál es la segunda fase de Trento, la primera. Entonces, te encuentras pueblos con que, concretamente me parece que en Marieta, en Álava, en 1490 y tantos, ya tienes registros parroquiales de bautizados. Y otros pueblos que en cambio o se han perdido, o seguramente se han perdido, pues no te remontas más que hasta 1700. ¿Están centralizados en algún Sí, lugar? están centralizados en el archivo diocesano que se encuentra en el seminario. Y ahí llegamos hasta Trento. Sí. Pero, ¿Y también están dentro de las parroquias? ¿Hay algunas que sí, otras que no? Hay parroquias que no se han recogido. Aquí hubo una labor curiosísima que hicieron los mormones. Los mormones, por su disposición religiosa, tienen una especial importancia en la genealogía, y a quiénes son sus antepasados. Entonces, los mormones tienen recogidos en Salt Lake City, en Utah, unos archivos con copias pues de prácticamente todos los registros que puedan existir del mundo entero. Suena, pero es así. Entonces vinieron por aquí y microfilmaron todos los libros parroquiales, salvo en algunas zonas, porque los curas no quisieron que gente de otras creencias se hiciese con esto, con fines económicos, porque en el fondo, pues aunque tiene su fondo religioso, también tiene su fondo pecuniario. Todo eso es unos gastos brutales. Entonces, ellos llevaron una copia y dejaron una copia en los obispados, con lo cual hicieron un grandísimo favor, una labor ímproba, impecable técnicamente. Hoy día a lo mejor se hubiese escaneado, pero esto ya hace veintitantos años que se hizo. Y ahí están, si se queman los libros, ahí están los registros. Y se quema Victoria entero, suponte, en Utah están en las copias. Han realizado, por ejemplo, un trabajo interesante sobre una familia alavesa, los Herrán, historia genealógica de una familia vasca, 365 folios. Bueno, ¿cuánto tiempo para realizar un trabajo como la verdad es que yo, digamos, para hacer ese trabajo ya contaba con todo lo que había ido mirando antes, digamos, casi sistemáticamente mirando libros parroquiales, mirando libros parroquiales de casi todos los pueblos de Álava, en ratos libres, y tomando datos de las familias más notorias que puede ser, incluso desde Vitoria, familias con títulos nobiliarios, hasta en los pueblos, pues familias que pienso yo que pueden tener cierta importancia. Los Herrán pues llegan a Vitoria en el siglo XIX, pues antes llegan a Señal de Añana, son de Orduña. Llegan a Señal de Añana por casamiento, siempre llegan a Vitoria, y bueno, aunque les llaman los Herrán, eran tíos, sobrinos, pero nunca, como se suele decir, los hermanos Herrán, no. Nunca han sido hermanos, sino han sido tíos, sobrinos, etcétera. Pero ese movimiento que realizan de Orduña a Salinas, a lo largo de la historia sí que existe esa comunicación que antes comentábamos, norte-sur, a través del puerto de Orduña. Sí. Y a través de los topónimos, de los nombres en lugar de los apellidos, es verdad que, por ejemplo, a fines de la Edad Media se observa claramente qué gente está viniendo, de dónde está viniendo, qué pequeñitos movimientos de población empiezan a apreciarse en la llanada. Gente que viene de Vizcaya o de Guipúzcoa y Gaviria, Zumárraga, Durango, o gente de Cantabria o de Burgos, y empieza a notarse en los apellidos, porque hay aros por ahí o... Es curioso, en la llanada oriental, la zona de Salvatierra, ahí ven los registros y estás viendo, aparte de los apellidos guipuzcoanos, que hay muchos, y que al otro lado también los hay, claro. pero salta la tierra y tú vas a ver ahora y dices, pero ¿por dónde pasaba esta gente? Si no hay paso, pues pasaban hacia Oñate directamente, digamos, sierra a través de unos caminos
impracticable, se diría, que no hay ni camino prácticamente. Ayer me hablaban de la dificultad de salvar Orduña, por ejemplo, toda esa zona. Pero la gente podía, ¿no? Porque pasaban los Pirineos. El gran Burgos era el gran emporio de las lanas, y Bilbao, el puerto de Bilbao, claro. Y el tráfico principal era Burgos, Bilbao por Orduña. Da miedo bajar hoy en día en coche. Pues imagínate. En 1860 y tantos se hizo, o 70 y tantos se hizo el puerto de Orduña, el actual, y en tal cual, pero antes, imagínate lo que seguía. Entonces pasaba que muchísimos se venían a Vitoria. Aunque era más recorrido, y de Vitoria tenían un panorama estupendo. De Vitoria se iban pues desde al mismo Bilbao hasta Pasajes. O sea, toda la Costa Vasca tenía acceso de Vitoria. Es una de las cosas buenas que ha tenido Vitoria. Por eso te encuentras aquí cantidad de nombres ya venidos, pues Lequeitio, Marquina, Netaria, nombres, apellidos con su nombre propio, de Solar, Vasco, etcétera, etcétera, y cómo al llegar aquí toman el apellido de procedencia, pues, claramente. Y luego familias que lo imitan, por ejemplo los Sánchez de Bilbao, que son judíos conversos, pero por mimetismo, ¿no? Utilizan el mismo apellido que el resto de la población, es una forma de integrarse, ¿no? Y de pasar desapercibidos. Y son Sánchez de Bilbao una familia, los de la Casa del Cordón, ¿no? Y además es curioso porque es una familia muy rica, a los reyes, no sé si fue Fernando también, pero Isabel la Católica, Cardenal Adriano VI, etcétera, etcétera, y eran grandes bienhechores de San Francisco, y por eso pusieron un gran cordón de San Francisco, y luego pusieron el escudo, curiosamente, de los reyes católicos y la granada. Es una aplicación de la heráldica, decir, bueno, pues esto es antes de la toma de la Granada, antes de 1492, porque a partir de esa fecha todos los escudos tienen su granada debajo. Y debajo, como no tenían escudo nobiliario, ponen su marca de mercader, que es unos símbolos geométricos muy parecidos a los hierros de los toros, que eran las marcas que ponían en las sacas de la lana, que ya traficaban de aquí para allí. Los Sánchez de Bilbao seguramente pues se dirían de Bilbao. En Bilbao había apellido de Bilbao también. Si Emiliano te pide el árbol genealógico de su familia, ¿cuánto tiempo y cuánto le cobras? Yo no me dedico a eso, pero yo le diría, bueno, me tienes que decir cómo se llaman tus padres, dónde nacieron. Y si me dices tus abuelos, mejor. Entonces, tú vas, en este caso, tus padres. Bueno, empezaríamos de partida. Ahí vienen, y si es la de bautismo, mejor, porque vienen los abuelos. ¿Y de dónde han nacido los abuelos? Y a partir de eso vas cogiendo una generación más con la confirmación de que sabes los padres. Subes una generación y ya sabes los padres y los abuelos. Así vas confirmando hasta generalmente el siglo XVIII. Depende del capricho del cura. Hay veces que en el siglo XVI, a principios, se encuentran los abuelos. ¡Qué maravilla! Subir una generación más. Pero hay veces que no te dicen más. Y curiosamente, vago, ¿no? O las costumbres, y curiosamente, por ejemplo, del siglo XVI, que parece un siglo muy remoto, pero que cuando lo empiezan a investigar es un siglo lleno de vida, es cuando se hacen en Vitoria los palacios, las principales cosas de Vitoria del XVI. Pues vas a ver los libros parroquiales de pueblos pequeños, hoy dice el cura, hoy bauticé a Juan, hijo de Martín, y de su mujer. Punto. Porque ese pueblo solo había un Martín en ese momento y todos saben, no le dice el apellido. Y dices, bueno, si te interesa mucho a ver qué Martínez hay en el pueblo en ese momento, a través de registros de las defunciones, etcétera, etcétera. No trabajas por encargo, por lo No. ¿Y qué puede costar en el mercado esto? ¿Qué valor es? Depende mucho. En el caso, por ejemplo, que si hablas de procedencia de Cáceres, pues ya se supone un desplazamiento, tal cual. Suponte en tu caso. Sí, sobre apellidos presumiblemente a veces que no sabes, ¿no? Vas al obispado y a lo mejor una mañana lo liquidas. Y ellos piden según las ramas, si tienes 8 apellidos, pues multiplicado por 2, 16, 32. Y luego ese día te empiezan a quedar cojas las ramas, o porque vienes de otro lado, o porque no acaba de aparecer, o se bautizó el pueblo de al lado, por lo que sea, y en el pueblo donde residían no aparece. A la mujer le cogió el parto en una visita a unos parientes y lo bautizaron allí. Sí, nunca se sabe. Yo por casualidad en Simancas, por ejemplo, encontré documentación o rastros de ramos en el pueblo de donde procede mi familia
a finales de la Edad Media, o sea, y fue por pura casualidad, ¿no? O sea, que Tenemos 6 minutos prácticamente para el final. Heráldica. ¿Todo apellido tiene un escudo? No. También hay algo de mitificación en todo esto. Pero los escudos se han inventado en un momento dado. Hay una serie de familias por hechos notables, en las conquistas, etcétera, hechos de armas, etcétera, realmente fabulosos, con unas fábulas inventadas en el siglo XVII y XVIII, 500 años después de que se produjese, con lo cual, no sé decir que es mentira, inventada, etcétera, etcétera. Entonces hay infinidad de familias que ninguna antepasada en un momento determinado se le ocurrió inventarse un escudo. Esto de la vidriera que tenemos en casa y que todo el mundo tiene su escudo, entonces al carajo. Es que además no había ningún tipo de reglamentación salvo en Navarra. En Navarra había que hacer un expediente estricto, tenías que demostrar parentesco con el señor, el dueño de la casa solar o del palacio de Cabo de Armería y tal, que tenía su apellido y este tenía que utilizar. Entonces, curiosamente, la gente quería poner escudo, entonces ponía un escudo de madera, por si acaso. Porque si al final el expediente era negativo, se quemaba el escudo. ¿Que era positivo? Se labraba en piedra y se ponía. Pero lo llevaban estrictamente y eso tiene una riqueza tremenda. Ahora están publicando precisamente. O sea que hay alguien que se ha dedicado pues a inventar, bueno, este apellido. Sí. El osito o bien a le pongo un árbol también. Otra forma es demostrar su parentesco con una familia que sí tiene escudo. Pero claro, en Álava tienes el tío de Mendívil, pues se tiene el mismo escudo que los Mendívil de Navarra. Y tiene que tener, por Dios, o los Mendívil de Orduña, de Valle de Ayala. Pues no, es un Mendívil, por si de un topónimo, no tiene nada que ver. Y los Reyes de Armas, los pasados son los que han organizado un disco espantoso de una cosa con otra. Entonces, el que se apellida en Zárate, pues no quiere decir que sean parientes, es demostrarlo con algo genealógico. Y claro, ¿y para qué meterte en una consideración así muy intensa? ¿Con qué utilidad? Antes, pues, la posibilidad de tener un escudo en la fachada, pues, digamos, era importante. Las familias importantes eran las que pues partían en Guatalao. Vamos, con escudo, hay 4. Realmente con escudo familiar. Con escudo así que lo conozcan por tradición familiar, pues muy poca gente. Que se pueda demostrar con documentos. Sí, mi abuelo, pues tal, sí. 4. Las grandes familias que ya lo tienen en piedra, por capillas, palacios pues tenían un reminatorio en la iglesia con los derechos y ahí ponían su escudo, un banco, incluso algunas familias, con su escudo. Bueno, vamos terminando. Es curioso porque Ollón, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ollón te hace un encargo y le hace el escudo. Les invento un escudo. Y al Burgo no le gusta. No le gusta, pero luego les dice otro, a mí sí les gustó. Sí. O sea que al final se quedaron con el escudo. Al cabo del tiempo les inventé otro de acuerdo con su historia. Cosas típicas, más o menos representativas y que la diferencien de otros pueblos, claro. Sí, porque solo las villas, ¿no? Recibían escudo. Sí, exactamente, pero tampoco hay documentación, ni se conserva. En Simancas hay un intento de recopilación, pero es del siglo XIX. Ahí es cuando en el siglo XIX que se inventa la goma y empiezan a ver los sellos de caucho. Entonces, hasta ese momento, los únicos sellos que había así en documentos eran los sellos medievales, de plomo, de cera o de lacre. Hemos hablado de apellidos alaveses, Llanada, otras zonas. Vitoria-Gasteiz, del cual has estudiado documentación, Emiliana, tiene una marca especial porque siempre dentro de lo que ha sido la llamada del centro es Vitoria, pero ha estado muy diferenciado a lo largo de la historia ser vitoriano, ser alavés. Entre otras cosas, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, en capital, había muy pocos agricultores y en cambio estaba rodeado de agricultores la ciudad por todas las zonas, pero muy pocos de ellos eran vitorianos. Sí, pero piensa que Vitoria es precisamente el punto de llegada o a donde van, por ejemplo, todos los pequeños hidalgos, toda la pequeña nobleza rural se va instalando a finales de la Edad Media, eso se ve claramente en la documentación, y se van haciendo con lo que es la administración de la ciudad. Y esos son esos apellidos, pues Martínez de Salvatierra o se llamen como se llamen, no, pero es toda esa nobleza de los alrededores, los que tienen una casa solar en determinado sitio de la llanada, pero vienen todos a vivir a Vitoria
y evidentemente a la administración, que es lo que da el dinero y el poder. Y al comercio, Claro. nuevamente con las lanas, con el hierro. Sí. Y pequeños artesanos que vienen de los pueblos, se instalan y van trayendo sus apellidos. Entonces el apellido en Vitoria se va configurando también de esa forma. Juan, y este comentario que además habréis oído, vitoriano de toda la vida. Eso no tiene una marca en los apellidos. Pues Yo, vitoriano de toda la vida. un par de En una ocasión le preguntaron a un chaval de 4 años en la playa que se perdió en Zarauz a ver de dónde era, vitoriano de toda la vida, respondió. Pero si las hay muy poquísimas, yo tengo contadas dos que se pueden remontar al siglo XVI, Ajá. con continuidad en Vitoria. Lo demás no encuentras, puedes a ella de alguna familia, pues oscura, digamos que no ha llegado a investigarlo, pero en otras sí. Pero concretamente en dos de los 10 o 12.000 habitantes que tenía Vitoria a lo largo de unos cuantos siglos, poquísimos. Hombre, en Vitoria serán muy frecuentes en la Edad Media, por ejemplo, este tipo de apellidos de oficio, por ejemplo, por artesanos, con apodos, pero no se diferencian, porque es la gente que viene de los alrededores que va alimentando. Tiene un trato completamente de apellidos distinto que los pueblos. Sí. Ya no hay esa profusión de patronín y cosas así. Ya están más mezclados. Vitoria absorbió la población de los alrededores. Un fuero desde el cual tenía pues exenciones. No había distinción entre hidalgos y no hidalgos, con lo cual nadie estaba libre de pagar impuestos. Como pasaba con los hidalgos, su prerrogativa principal era no pagar impuestos. Con lo cual la gente hacía maravillas por demostrar que era hidalgo, claro. Bueno, pues un tema apasionante. A mí por lo menos me apasiona siempre conocer de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. El caso es que hemos estado durante 50 minutos hablando de apellidos. Creo que se habrán quedado con unos conceptos importantes. También recuerden eso de la mitificación, no mitificar como se suele hacer en algunas ocasiones, y agradecer a Juan Vidal Abarca, Emiliana Ramos, estar con nosotros en directo en la sintonía de Radio Vitoria, y hasta otra. De acuerdo. Eta entzulei, datorren astean bate daki, zer buruz hitz egingo dugu, baina hemen izango gara, eusko ikasten zaren nahi